Hemos organizado este acto porque nos parece que las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el 9 de junio, son muy importantes porque creemos que los mayores nos jugamos mucho y en general la ciudadanía también, toda la ciudadanía, sabiendo los derroteros que están tomando las tendencias de las políticas europeas y españolas también. Entonces nos parece fundamental el hecho de participar y también de participar de una manera, la verdad, cada uno. Bueno, este tema se lo dejamos a los ponentes, por supuesto, y yo simplemente ahora os voy a contar un poco lo que hacemos en el Grupo Motor de Mayores, que es un grupo que tiene una larga trayectoria. De hecho, alguna gente de la plataforma ya estuvo allí antes de que yo conociera siquiera el grupo. Y os puedo decir, voy a ser muy breve, que nosotros lo que estamos es, queriendo poner sobre la mesa constantemente el tema de los mayores, de sus necesidades, de sus características específicas, y reclamamos para este colectivo las políticas y la mentalidad social necesaria para ser considerado un colectivo activo, respetado, presente y participativo en la sociedad, reivindicando tanto una profunda mejora de las políticas asistenciales, que entendemos que son muy necesarias y que tienen que mejorar mucho, pero también como hacen falta medidas para seguir siendo esa parte activa de la sociedad que queremos, dejando atrás un edadismo que en el mejor de los casos nos infantiliza y nos contempla exclusivamente como personas a cuidar y proteger. Creemos que en estos momentos, cuando 65 años son como los 55 anteriores, hay que cambiar la mentalidad y el paradigma y queremos estar activos en la sociedad y formar parte. Y de hecho también económicamente se sabe que tenemos un peso importante en ese aspecto. Bueno, todo ello, quiero insistir en esto, manteniendo desde luego una profunda solidaridad con los problemas del resto de la sociedad. Y cito muy expresamente a los jóvenes, dado que se está planteando un cierto enfrentamiento entre mayores y jóvenes. Sabéis que hay gente que lo está fomentando, porque los mayores estamos muy bien, porque los mayores tenemos pensiones muy altas, y parece que es que el problema es que nosotros estamos muy bien y no es que ellos están muy mal. Entonces hay que insistir en eso y nosotros defendemos totalmente que los jóvenes tengan salarios dignos, puedan acceder a la vivienda, que creemos que es donde está su problema, y no es que nosotros tengamos unas pensiones que nos permiten vivir dignamente. Pues lo que hacemos desde la FRAN es esta idea, intentar también con la colaboración de las asociaciones vecinales pues, llevarla lo más lejos posible. Y por eso las políticas que asuma la Unión Europea nos parecen muy importantes y estamos intentando movilizar el voto para ellas. Y nada más. Le paso la palabra a Ana, de la plataforma. Vale. Dime, Ana. Hola, Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana Santos, Sí, un momento. miembro de la asociación Un poco más mucho, de la Directiva de Madrid, porque ya estamos en marcha. Madrid 21. Una asociación que tenemos el orgullo de haber dicho que fuimos los primeros que creamos Vale, de acuerdo, la venga, de plataforma acuerdo, de cuelga, mayores cuelga, que no activos. puedo contar. Porque a nosotros nos parecía una cosa que era relativamente mal, que de un día para otro, de ser activos, de estar trabajando, tener un puesto en donde fuera, los medios, al día siguiente ya no pintábamos nada y solamente creíamos que nos decía que teníamos que ir con el incenso de vacaciones y a los centros de mayores. Entonces, claro, nosotros creíamos que eso no podía ser, que la sociedad nos había ofrecido mucho y que nosotros se lo teníamos que devolver. Entonces, el término de mayores activos para nosotros es muy importante. Luego, desde los 2018 pertenecemos a la plataforma. En ella hemos ocupado 2 veces la presidencia. La primera fue por Maximiliano Lasser y la segunda, nuestro compañero Arsenio, por todos conocido, y además si hay alguien activista, él es el capitán. Bueno, y luego la plataforma se creó aquí en la FRAN, porque se creó en la FRAN, que fue con el apoyo de ellos, con su local y con su asesoramiento, y también los grupos de ellos de mayores se incorporaron. Entonces luego ya se fueron integrando todos los mayores progresistas de la Comunidad de Madrid, y todavía quedan muchos, pero nosotros queremos llegar a todos los progresistas mayores para que todos los mayores puedan participar en ella y puedan defender sus derechos y sus deberes.
desde el último momento, pues entonces esto es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de charlas, de cursos de formación, y estamos en la vanguardia de todo. Cuando ha habido que haber manifestaciones de las mareas, pues allí estábamos nosotros. Y yo creo que desgraciadamente, cuando ha habido que hablar de residencia, de pensiones, pues nosotros los primeros. Entonces yo creo que a veces yo pienso, cuando el día que los mayores no estemos, ¿qué van a hacer los jóvenes? Yo creo, así que tenemos que seguir siendo el motor, pero también a la vez animando para que la sociedad sea tan activa como nosotros. Luego, yo ya creo que no quiero enrollarme más porque solamente es un poco la presentación. Entonces, para ello contamos con un ponente de primera calidad, que es Horacio Díez Contreras, profesor universitario en la especialidad de temas de mayores, para dando clases en los másteres en las universidades de la Complutense y Carlos III. Y a la vez, como currículum político, es diputado en la Asamblea de Madrid por el PSOE y lleva todos los temas de mayores en la Asamblea y en la Ejecutiva. Luego el moderador es nuestro amigo, ¿qué? Y luego en Madrid, además el moderador es nuestro amigo Federico, que bueno, que si hay alguien que es activo y pesado con la administración para conseguir una cosa, nadie le gana. Por eso consiguió el local para su fundación de 26 de diciembre, dedicado a los mayores del LGTB, y ahora, a base de tesón, de andar por todos los sitios, a lo mejor mendigando, que a la gente le parece mal la palabra, pero es que yo creo que ha sido así, ha conseguido una residencia para mayores del LGTB, que todavía le faltan unas perrillas, pero bueno, pero esperemos que a lo mejor en este año, antes de terminar el año, se pueda inaugurar. Y bueno, sin más, no quiero ser pesada y le daré la palabra a nuestro compañero Horacio. Bueno, yo hablo yo primero, porque creo que me gusta, ¿no? Yo en un micrófono y rápidamente me ataco. Bueno, primero daros las gracias, por permitir también, porque me están haciendo un documental sobre la diversidad y los mayores, y yo creo que este es un espacio también muy positivo para presentarlo, ¿no? Cómo hemos conseguido desde la plataforma y desde que estamos, pues que consideramos, aunque nos han educado a que no éramos diversos, sino que había una separación entre los gays o los maricones y los depravados y los normales héteros, sino que aquí realmente lo hemos roto, ¿no? Somos personas que nos da igual y que queremos construir una sociedad inclusiva, y por eso nos están haciendo. Entonces os agradezco que, pues bueno, con todo, que ni os habéis asustado, ni habéis hecho así aspamiento porque venían con las cámaras, sino pues agradecerlo. Y luego también el que pongáis en mis manos también la moderación, que eso es un peligro. Me dejéis aquí de moderador y es un peligro. Pero bueno, no vaya a ser. Y me parece muy interesante tanto estos planteamientos, porque cuando me lo dijo Arsenio, que el día 20 ya he tenido que venir corriendo, que estamos en Galicia, tengo que venir corriendo para venir aquí a punto para estar aquí, que me parece muy interesante nuestro papel en las políticas ahora que se van a construir o que se van a seguir construyendo en Europa, ¿no? Y hay que reflexionar cuál va a ser nuestro papel, porque además estamos en un momento, y lo estamos viendo en estos días, cuando Madrid ha sido la cuna de la ultraderecha, ¿no? Que es un poco, pero que ya también en Europa está ahí, está en la Meloni, está en los Oswald, está en los... Entonces, bueno, pues también que nos comentéis, por eso ahora te vamos a dar toda la palabra, no tienes nada, no tienes poco problema, ¿eh? Porque menuda corrida vas a tener ahí, y vamos a tener con todas estas políticas que tenemos que ver, porque la ultraderecha nos quiere quitar todos los derechos, no solamente al colectivo, porque también a las mujeres, países de las primeras, como siempre os ha tocado, a ver, ¿a quién hay que quitar? A las Antonias, después a los maricones y después a las viejas.
que a los viejos, o sea que estamos todos, todas y todes en el mismo barco, ¿no? Entonces, bueno, que estemos juntos y que este momento tenemos que estar con fuerza. A ver, ¿qué nos comentas? Y convencernos, porque si no, no te votamos. Somos duritos, ¿eh? Y duritas. Bueno, antes de empezar se me olvidaba una cosa, que tengo que pedir el voto para todos los, no para un partido ni otro, sino para todos los partidos progresistas. Y que eso es muy importante. Y que este señor nos tiene que convencer. Que salgamos de aquí todos convencidos que tenemos que ir a votar por encima de todo. Porque si no nos van a comer. Ponemos un micro, sí. Y como no voten, a por ellos. Bueno, gracias, muchísimas gracias por esta presentación de lujo que yo decía, bueno, gracias por los elogios porque antes de empezar no me habéis oído y ya estáis hablando cosas buenas, entonces con esta expectativa ahora tengo que cumplir. Me han dado unos 20 minutos más o menos para poder convenceros de por qué es importante las elecciones del 9 de junio. Siempre son importantes las elecciones europeas, este año quizás sea más, siempre se dice, ¿no? Súper importante, pero ¿por qué se va diciendo de cada 5 años? Esta vez sí que es importante porque cada vez está más complicado el panorama. Cada vez es más duro el panorama político, yo creo que nos damos cuenta también a nivel nacional. Cada vez hay más confrontación, cada vez hay más conflicto y yo creo que algo que se visibiliza claramente es la reunión de ayer, ¿no? Toda la extrema derecha, ya no solo europea, de todo el planeta se ha venido a Madrid y no han escogido Madrid porque sí, es porque saben que aquí se están haciendo políticas que confrontan directamente con la idea de derecha y de extrema derecha, que está ampliando los derechos sociales, que ha hecho una reforma laboral, que está siendo de gran éxito, y todo eso, que se podría hablar largo, y se podría hablar de forma densa de lo que está haciendo el gobierno de España en estos 5 o 6 años de gobierno y lo que queda, eso a la derecha, a la extrema derecha le pone de los nervios, porque como ellos habitan en la, vamos a decirlo así, en la fantasía, ellos habitan en la mentira, siempre están poniendo un discurso de cosas, de miedo, de cosas que van a suceder, de lo que trae el socialismo, que es muy malvado, pero cuando tienes hechos frente a esos relatos, se ponen de los nervios, ¿no? Y tienen que montar esas manifestaciones de orgullo facha, como la que tuvimos el domingo. Yo me he dividido la presentación en 5 puntos, para ser más o menos ágil, 5 cosas fundamentales, y desde luego no vengo a pedir el voto, porque todavía no se puede hasta el 23. Yo soy miembro del Partido Socialista, para dejar claro que soy miembro del Partido Socialista, encargado de temas de Unión Europea, la Secretaría Regional de Madrid, ahí con nuestro secretario general Juan Lobato. Pero bueno, voy a explicar sobre todo por qué es importante la perspectiva progresista para la Unión Europea y por qué es importante ir a votar. Ya se han avanzado unas cuantas cosas bastante interesantes. Lo primero que quiero dejar es el concepto de que Europa es cooperación. Europa, desde que se creó, poco después de esa emergencia, esa catarsis que tuvimos en Europa, la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta de que el método de competir entre Estados miembros era un problema. Tuvimos una guerra mundial, una Segunda Guerra Mundial y vemos camino de la tercera. Entonces Francia y Alemania dijeron, bueno, y si en vez de competir empezamos a cooperar, si ponemos en común el carbón y el acero, incluso las armas las ponemos en común, porque quien hace acero hace los tanques, hace las balas, etc. Y ciertos recursos los ponemos en común, luego damos otra capa de solidaridad, que es la energía, luego damos otra capa de solidaridad, que es poner en común lo que sabemos sobre energía atómica, y se crea el Euratom. Entonces poco a poco hemos ido dando capas de solidaridad, conocemos el euro, que es algo que une muchísimo, ¿no? Es una de las medidas más federalizantes que hay, compartir una moneda única. Entonces, esta idea de cooperación que ha ido cimentando Europa es un consenso que teníamos ya por hecho, por dado, pero empiezan a venir hace tiempo fuerzas en contra de esa cooperación, ¿no? Y empieza a hablar de competición. Voy a dar un ejemplo de pinceladas que van en contra de la cooperación y los problemas que crea. Pensar la diferencia de cómo salimos de la crisis en 2008 y cómo hemos salido de la crisis en 2020, de la COVID, ¿no? En 2008 se optó por las medidas de recortes, de apretarse el cinturón, tantísimo dolor que se creó, ¿verdad? Incluso a Grecia le decían, bueno, pues te vendo el helicóptero si tienes deuda para 30 años, pero no tienes dinero, o te saco del euro, o me vendes una isla. Acordaos todo aquello que a muchos nos venía a la cabeza, pues eso, tiempos mucho peores de emergencia, ¿no? De renacionalización, de que cada Estado miembro se lo monte por su cuenta y el que no pueda, pues que cada palo aguante su vela, ¿no? Que se dice a veces de una forma así
de una forma rápida. ¿Y cómo hemos salido en 2020? Todo lo contrario, cooperando. El método europeo que ha funcionado, cooperar. Pusimos en común la deuda que podía generar las vacunas. Viene un virus brutal, otra gran crisis, como conocimos cuando la época de la COVID. Hola, Ana Lima, gracias por venir. Encantada de venir. Primera fila. Que es una compañera concejala del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, salimos como con cooperación. Entonces, ponemos en común ese dinero, esas sumas que había que poner para seguir investigando en una vacuna de forma urgente, y no solo tuvimos vacunas para todos los ciudadanos europeos, sino que tuvimos hasta para repartir fuera de la Unión Europea. Y de ahí también sale un fondo que conocemos como Next Gen, ¿no? Los Next Generation, fondos europeos. Hay de todo tipo, de todo nombre, de todo color y de todo objetivo, pero los fondos Next Gen son los que han hecho aguantar la economía de Europa, que cuando cae la economía de Europa sabemos lo que pasa, ¿no? Empieza cada uno a buscar su camino y lo primero que se resquebraja es la Europa social y empieza a crecer ese virus que también tiene Europa, que es la extrema derecha. Entonces hay que pensar que la Europa social no es un gasto, sino que es esa inversión que hace que sigamos todos unidas y unidos. Y además ahora tenemos perspectiva de crecer a 37 Estados miembros, que podemos hablarlo luego en el debate si queréis. Es decir, no es solo la perspectiva de renacionalizarse que trae la derecha y la extrema derecha, sino que estamos con la idea de seguir cooperando, incluso seguir creciendo en democracia y en estados miembros. Eso, lo primero, Europa es cooperación. Lo segundo, Europa es consenso. Si alguien ha visto cómo es el Parlamento Europeo, pues no es bicolor, ni siquiera es tricolor, sino que hay muchas fuerzas en el Parlamento Europeo, ¿vale? Está la izquierda europea, está la gran familia socialista y socialdemócrata, de la que somos miembros los del Partido Socialista Obrero Español, están los verdes, los liberales, está el Partido Popular Europeo, que digamos que es la familia también grande en Europa de la democracia cristiana, aunque últimamente ni muy demócrata ni muy cristiana, y a su derecha está ECR, que es el grupo de los Tories, la derecha que se creó para la derecha británica. Ahora es un grupo atlantista, ya no hay británicos en el Parlamento Europeo, pero bueno, siguen siendo una derecha muy tradicional, donde está el grupo Vox, por cierto. Y diréis, ¿más a la derecha de ECR hay algo? Pues sí, está Identidad y Democracia, que es el grupo parlamentario del Parlamento Europeo que creó Marine Le Pen, que ya son fascistas directamente, y bueno, el grupo de no inscritos, que es gente que ni siquiera encuentra un acomodo. Pero bueno, para que veáis, ¿no?, que he hablado de unos cuantos grupos que obliga al consenso permanente. No hay una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Entonces, todas las medidas que salen del Parlamento Europeo obligan a un consenso. Llevamos ya un tiempo, casi un par de años, donde esos consensos tradicionales entre democracia cristiana y socialdemocracia, donde se unían también los liberales y los verdes, o sea, el amplio grupo parlamentario de todo el centro izquierda y centro derecha, se unían para sacar medidas adelante. Llevamos ya un par de años casi que se está partiendo por la mitad del Parlamento Europeo, y entonces la socialdemocracia propone una serie de normas que junto a la izquierda europea, liberales a veces y verdes, salen esas medidas. Por otro lado está el Partido Popular con todas las derechas, incluida lo que os decía, ECR, donde está Vox, y la extrema derecha de Le Pen, ¿vale? O sea, ese panorama que también estamos conociendo en España ya se está viendo en Europa, ¿vale? Esa brecha por el medio de izquierda y centro izquierda por un lado, derecha y extrema derecha por otro, ya ni centro derecha, ¿vale? Entonces esa idea de consenso se podría empezar a resquebrajar en el Parlamento y por tanto la Comisión Europea. Voy a hacer aquí una nota técnica, y es que la ciudadanía europea, el 9 de junio, metemos un papelito en la urna, de ahí salen unos parlamentarios europeos, y en función de ese ecosistema de fuerzas se va a crear también el gobierno de Europa, el supuesto gobierno de Europa, que es la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Y sale la presidenta actual, que es presidenta von der Leyen, presidenta de la Comisión, y los comisarios o ministros de la Unión Europea. Se llaman comisarios porque los británicos solo dejan en la Constitución que hubiera ministros de Her Majesty the Queen. Entonces, ahora que no están, a lo mejor podemos llamar los ministros europeos. Pues bueno, de momento se siguen llamando comisarios, ¿vale? Comisario de Empleo, comisario de Economía, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un... También el alto representante, que es Josep Borrell, que es español. Esa es la Comisión Europea. Si hay un 80% de derecha, que esperemos que no pase, yo no vengo a pintar un panorama sombrío, sino esperanzador y optimista, pero imaginaos que un 80% de derecha y de extrema derecha en el Parlamento Europeo, pues eso se va a notar también en la Comisión, ¿vale? La Comisión Europea también hay consensos, ahora mismo hay socialdemócratas, estaba Timmermans, está Borrell, o sea, hay gente del Partido Popular Europeo, que también es mayoría, pero no se nota tanto. También es un sistema de consenso en la Comisión Europea, ¿vale? Entonces,
pensar todo lo que se mueve con el voto de una persona en su mesa electoral, ¿vale? En Madrid, sección 1, mesa 23, tú metes un papelito que sumado a otros muchos da lugar a ese parlamento y a esa comisión. Y aquí otra nota de campaña electoral. Si estáis concernidos y concernidas con el resultado del día 9, hay que estar ya en la calle, hay que estar ya hablando en las asociaciones de vecinos, en los institutos, en los colegios, allí donde podamos, porque esa gente son nuestros vecinos y vecinas y van a votar a la misma mesa electoral que nosotros, ¿vale? Entonces hay que hablar de la importancia de que vayan ese día, el 9 de junio, y luego ya le podéis dar la perspectiva de qué voto debería ser, pero eso a partir del 23 de mayo, por lo menos en mi caso yo no puedo hablar de pedir el voto hasta el 23. Y bueno, tengo 5 puntitos clave de lo que es el programa electoral del Partido Socialista, que eso sí que se puede hablar, de los programas. Los digo los 5 deprisa, luego abundo un poquito más y así cumplo con mis 20 minutos de presentación para que luego hagamos debate, que creo que es la parte más importante, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es una economía moderna que ofrezca mejores salarios y mejores empleos, un estado de bienestar robusto que sirva al ciudadano. Punto 3, transición ecológica, que brinda más riqueza, oportunidades y salud a la ciudadanía. 4, una España que apuesta por la democracia y por la convivencia. Y 5, una Europa y por tanto también una España abiertas al mundo que defienden el comercio, el orden internacional basado en reglas y la paz. Ahora, si lo vemos por partes, dicho así, dices, vale, son muy buenas palabras, dime cosas concretas, ¿cómo aterrizamos estas bellas palabras? Os digo, siempre que veis cualquier programa, todo es maravilloso, pero es que hasta el de Vox, tú lo ves y dices, bueno, así de entrada, jolín, es todo fantástico, pero cuando ves cómo aterrizan las propuestas, sobre todo en los parlamentos, y que, bueno, como no se pide rendición de cuentas en los programas electorales, muchos ponen lo que les da la gana, y luego hacen lo que quieren los parlamentos, entonces hay que hacer esa vigilancia también. De momento, la mayoría de los partidos suelen cumplir con lo que dicen los programas. Entonces, bueno, en el tema de la economía moderna y con mejores salarios, con mejores empleos, pues esto entra dentro de la cooperación intergeneracional también que hablábamos. O sea, a la juventud le subes el salario mínimo, que suelen ser los jóvenes los que tienen unos como dicen los británicos, un first entry job, ¿no? Que tienen los empleos de nada más llegar. Si ese salario mínimo es un poquito mejor, pues tendrán algo más de independencia económica. Si además arreglamos la vivienda, van a tener el acceso, o digamos la posibilidad de emanciparse y tener un proyecto de vida. Y con más gente joven trabajando y con un salario decente, tenemos más gente cotizando. Y eso conecta con las pensiones. Lo que asegura las pensiones es gente trabajando. Y de ahí también se puede hablar de cómo gestionamos las migraciones. Porque la Europa blanca, ortodoxa, en lo religioso y en lo económico, es ese lado del Parlamento que os decía que tiende a crecer, ese lado de las derechas y la extrema derecha, pero es un gran error. En Europa somos el 5% de la población mundial, camino del 4%. Y además no tenemos niños, porque no hay una tasa de reposición, que dicen los expertos en geografía y estos temas, ¿no? Entonces, si no crecemos de forma natural, habrá que traer gente de fuera, habrá que abrir la puerta para que venga gente y que esa riqueza de cultura, además de económica, pues se produzca también en la Unión Europea, igual que ha pasado en Estados Unidos durante décadas. Entonces, bueno, también que sepáis que una diferencia de los programas de la socialdemocracia frente a las derechas es gestionar las migraciones de una forma mucho más abierta y pensando en la economía y en la cultura. Algunos tienen la idea esta de Santiago cierra España, ¿no? Que directamente aquí no entra nadie y entonces, claro, la Unión Europea ya no es que seamos el 4%, es que acabaremos siendo el 0% de la población mundial. Y yo creo que merece la pena que haya Europa, más Europa, por los valores que tenemos. Y pensando, los valores no solo Kant o Heidegger, que lo ponen en un libro por escrito, ¿no? Los valores de igualdad, dignidad humana, respeto, justicia social. Eso al final es lo que nos trae el bienestar. Pero cuando esos valores los codificamos en boletines oficiales del Estado o en reglas locales o regionales, es lo que al final nos trae el bienestar. Siempre pongo el ejemplo de que si yo a mi sobrino, que no tengo, pero bueno, a mi sobrino de 1 año de edad le regalo un juguete que he comprado en la Unión Europea, estoy muy tranquilo si se lo mete en la boca, porque sé que esa pintura no tiene plomo. Hay una regulación que dice que esa pintura no puede tener plomo. Hay otra que dice que no puede tener microplásticos. Hay otra que dice que la pieza tiene que ser de una manera tal que si se lo traga no se atraganta. Y yo estoy muy tranquilo con esa regulación. Entonces, cuando algunos, los paleoliberales que se reunieron ayer aquí en Madrid, dicen ¡viva la libertad!, se refieren a que basta ya de normas y voy a hacer lo que me dé la gana. Y ese juguete que te estoy vendiendo, tú eres el responsable de lo que estás comprando. Puede tener plomo, puede tener plástico, me da igual donde se recicle. Esto es volver al pasado, pero casi ya a un sistema medieval, ¿no? Del sálvese quien pueda.
Entonces ha hablado de jóvenes, de reforma laboral, de solidaridad intergeneracional y pensiones. Nos lleva al punto de un estado de bienestar robusto, que es básicamente sanidad y educación en lo público, ¿vale? Esa es nuestra bandera, la de los socialistas y socialdemócratas, algo que peleamos a diario aquí en Madrid, que además es uno de los laboratorios, de los grandes laboratorios del paleoliberalismo y de la derecha echada al monte, ¿no? Dicho mal y pronto, la universidad pública como la tienen. Están desinvirtiendo todo lo que pueden en lo público para que haya espacios para la privada. Había un proyecto de una nueva ciudad en el campus sur de la Complutense que han dejado morir, aquí nadie ve, ni pregunta, ni financia, y ahora que la Complutense ya no quiere estar, ¿quién se ha llevado ese terreno? La Francisco de Vitoria, vaya, ¿vale? O sea, pues así todo, descargando de un sitio para que haya oportunidades en lo privado del otro, y así de entrada dices, bueno, no sé, si lo privado funciona, ¿qué problema hay? Ya, es que cuando no hay universidades públicas no hay investigación, es que cuando no hay investigación no hay progreso, y eso es una parte económica muy importante. Cuando no hay investigación ni progreso, pues ¿dónde vamos con eso, no? Y no tenemos gente preparada para hacer frente a los retos del futuro. Hoy en día se están licenciando en universidades gente que ni siquiera sabe a qué se va a dedicar. Si es que los trabajos del día de mañana, los de dentro de 10 años, hoy no conocemos ni el 70%. Entonces mira si es importante la investigación, la educación, incluso la palabra educación en su máximo grado, ¿no? El de saber estar, el de saber convivir. Igual, el tercer punto, que podría ser el primero, igual que nuestra cabeza de lista, que es Teresa Rivera, que ha sido la encargada de la transición ecológica en España y además ha sabido sacar, trabajando mano a mano con el Parlamento Europeo, la ley de restauración de la naturaleza, por ejemplo. Uno de los grandes logros en la Unión Europea, tenemos casi el 80% de los espacios naturales en Europa pendientes de restaurar, de renaturalizar. Imaginaos el estropicio que llevamos haciendo ya más de 100 años en Europa. Hay mucho trabajo. Entonces, la parte de transición ecológica, que algunos todavía veían como, bueno, son hippies y tal, que quieren más pajaritos, que no usemos botellas de plástico, primero es porque no hay planeta B. O sea, no hay otra. ¿De acuerdo? Segundo, porque ya no es el debate de si queremos fresas o si queremos acuíferos. Es que sin acuíferos no hay fresas. Entonces, si queremos salvar el sector primario, tenemos que salvar digamos, el soporte del sector primario de la vida, que es la naturaleza, ¿no? Que es el medio en el que estamos. Yo creo que está bastante claro, pero es que de vez en cuando hay que explicárselo a la gente de nuevo y decir, pero vamos a ver, es que tú no puedes elegir entre una cosa y otra. Tienen que ir todas a la vez. Queremos reindustrializar Europa, nos hemos dado cuenta cuando llegó lo más duro de la pandemia, que no teníamos fábricas para hacer algo tan sencillo como unas mascarillas de papel. Eso entra dentro del concepto de independencia o de autonomía estratégica de la Unión Europea. Reindustrializarnos, mantener el campo, que para eso está la PAC. Vemos tractoradas desde enero. Yo digo, ya lleva la extrema derecha de campaña desde enero, ¿vale? Porque, bueno, tú puedes leer algunas de las cosas que se piden cuando salen los tractores a la calle, muy razonables, pero el decálogo inicial de enero era el programa de Vox directamente, ¿no? Era derogar la Agenda 2030, que haya un político por cada 100.000 personas. Y dices, pero ¿esto qué tiene que ver con la agricultura? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, si te pones a mirar detalles de lo que están pidiendo, pues no tiene nada que ver. Y además, insisto, el primer capítulo de gasto de la Unión Europea es la PAC, la Política Agraria Común. El primer capítulo podría haber sido la defensa, podría haber sido la educación, la sanidad. Cuando se creó la Unión Europea dijeron, lo primero, el sector primario. Entonces, jolín, está más que asegurado. Ahora nos queremos reindustrializar y hay que hacerlo con cabeza. Traía aquí unas diapos para hablar de una serie de cosas, pero mirad, el siglo XIX hablaba de carbón y acero, ¿no? Esa competitividad que se establece entre Alemania y Francia es por la materia prima. El carbón y el acero. Pensad en el Titanic. ¿Qué es el Titanic? Una gran masa de acero movida, la maquinaria, por un montón de carbón. Eso es lo que movía el mundo en el siglo XIX y Europa era riquísima porque teníamos mucho carbón y mucho acero. Ahora hemos decidido dejar de picar carbón. Queremos descarbonizarnos. No solo dejar de extraerlo, sino dejar de quemar y de echar más carbono al ecosistema. Entonces llega el glorioso siglo XX y cambiamos la energía. Y ahora cuando vemos en TikTok o los vídeos estos que ven la gente más joven que nosotros, no tan joven, pues, o no tan joven, vemos esos vídeos de grandes fiestas, ¿no? Los hoteles tremendos, no sé qué, esos vídeos donde se graban. Ya no se hacen en Alemania o en Francia, ya no se hacen en Versalles, se hacen en Abu Dhabi, se hacen en Qatar. Dices, ¿por qué los Emiratos Árabes tienen tanto dinero? ¿Porque son muy listos y madrugan mucho? Que era el paradigma anterior en Alemania. No, porque toda la base la tienen llena de petróleo, que es
el carbón y el acero del siglo XX. ¿Cuál es la propuesta de la Unión Europea? Las renovables. Cambiar. Os veo muy lejos en tecnología de renovables. ¿Me podíais esperar un poquito? Hemos dicho, no, una cosa que vamos por delante, incluso por delante de China, es una tecnología que vendemos, que sabemos usar y que además nos está descarbonizando a una velocidad fabulosa, lo cual significa mucho mejor salud, dejar un panorama mucho mejor a las generaciones que vienen. Es decir, cambiar la mentalidad de la economía pensando que el planeta no tiene recursos infinitos, ¿vale? Porque un molinito de aire, pues sí, cuesta mucho producirlo, cuesta mucho moverlo, pero una vez que lo tienes, ¿se alimenta de qué? De aire, que eso es infinito. Entonces estamos creando ya bases para una energía mucho más llevadera. Voy a terminar ya para que podamos debatir. Creo que habla un poco de todo, pero sí que me gustaría hablar de una Europa y una España abierta al mundo. Y he hablado algo de inmigración, pero sobre todo que estamos en un momento con dos guerras, es inevitable hablar de ello. Hay varias guerras en el mundo, pero hay dos que nos han afectado especialmente a Europa como actor a nivel global. La guerra de Ucrania y la guerra de Israel contra Palestina. Yo no sé si llamarlo guerra porque cuando uno está arrasando con una zona tampoco se le puede llamar guerra, pero bueno, son situaciones de extrema violencia. Hay que pensar nuestro papel en Estados Unidos, en el mundo, y luego pensar también los modelos que se plantean, ¿vale? Que a veces yo cuando voy a alguna charla donde hay gente de China o de Estados Unidos me preguntan, ¿no? De alguna manera, ¿y tú a qué quieres, a papá o a mamá? ¿Tú quieres de Estados Unidos o de China? Digo yo, perdonen, yo lo tengo clarísimo. Mi modelo es el de la Unión Europea, que es otro totalmente distinto, ¿vale? Basado en la paz, basado en los derechos humanos, como decía antes, en valores. Pensar qué otro espacio en el mundo está a la vanguardia en ecologismo, en feminismo, en valores, como está la Unión Europea. Pensar quién ha crecido con estos tres pilares de libertad, de prosperidad y de justicia social, o cohesión social. Pensad en esas tres palabras o sintagmas nominales, que si te vas a otros espacios, la India, si vas a Brasil o a Estados Unidos o a China, uno de esos tres está bastante más mermado que los otros, ¿no? Si vas a China, pues las libertades, a ver, teniendo un comité central tan jerárquico, su idea de meritocracia total, sin democracia, etcétera, etcétera, le estás quitando la pata de libertad, y también las desigualdades son brutales, porque han sacado a mucha gente de la pobreza. Cientos de millones de chinos han salido de la pobreza desde los años 90, pero hay una desigualdad entre unos y otros desmedida, ¿no? Entonces yo os sugiero que juguéis con esas tres palabras, en qué espacio fuera de la Unión Europea funciona también como hemos sabido crearlo aquí, con nuestros aciertos, con nuestros errores, y más errores que vamos a cometer. Desde luego se hablaba de 2008, o sea, hemos cometido muchos errores, pero intentamos ese equilibrio, ¿no? Ese consenso de fuerzas políticas, esa cooperación entre Estados miembros frente a la renacionalización que plantea la derecha, y además crecer con cabeza, ¿no? Y ahora os planteo también la última, ya que he hablado tanto de transición ecológica. Bueno, he ido diciendo propuestas de la socialdemocracia y lo que está en contra, ¿no? Lo que está enfrente. Voy a decir otra importante que me he dejado antes, que es que en la transición ecológica, ahora la derecha y la extrema derecha, los dos están diciendo, ¿y si no nos lo podemos permitir? ¿Y si no somos competitivos con China y con Estados Unidos con este modelo de los molinitos y de los huertos solares? Bueno, yo os dejo ahí la pregunta, ¿de qué manera podemos responder? Yo creo que se ha dado ya material suficiente, y a partir de aquí, si os parece, hablamos. Gracias. Te agradecemos, que ha sido muy concreto, y ahora sí que nos corresponde aquí si tenéis preguntas o para iniciar un poco el debate, que nos ha pintado una Europa también muy bonita y muy encantadora, sí. Pero bueno, ahora hablemos ahora de mayores. Bueno, vamos a ver. Sí, se oye. Yo hay un tema que sé que es muy vidrioso, porque además tú lo has planteado, lo has metido en todo el conjunto y lo has convertido como algo que viene entendido por sí misma. Yo cuando oigo los discursos estos del señor Milei y del, que no sé cómo se llama, el representante de Chile, de la cosa esta que estuvo el otro día hablando de los criminales
socialistas y de todas esas cosas, y los otros, la Marín, la Meloni y demás, me doy cuenta de por qué ellos centran determinadas cuestiones, por ejemplo, en la LGTBI-fobia. Es decir, ¿por qué? Pues porque para ellos nosotros representamos una sociedad enferma, y una sociedad enferma es una sociedad que no cree en los valores que tienen ellos. Y uno de los que tú has mencionado, que a mí siempre me crea muchos problemas, es el tema del crecimiento. Yo es que creo que al final tenemos que llegar a una sociedad, por lo menos los que creemos en los valores democráticos y pensamos en una sociedad sostenible, a establecer cómo podemos seguir andando sin seguir creciendo. ¿Por qué? Pues que a final de cuentas, cuando se produce el desarrollo, siempre se producen deficiencias. Es decir, deficiencias desde el punto de vista económico, hay muchos menos, pero más ricos, hay mucha más contaminación, hay situaciones desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la satisfacción por vivir mucho peores, mucho más conflictivas. Entonces, yo lo que creo es que también en un futuro, cuando estéis en el Parlamento, cuando tú estés en el Parlamento, lo que tenéis que, a mi modo de ver, lo que tenéis que empezar a discutir es que tenemos que ir hacia otro modelo diferente, un modelo que es que la palabra sostenible se queda como muy chiquita, es un modelo, digamos, que permita al ser humano volver a encontrar. Mira, hay una cosa que decían en el siglo, creo que era 13 o 12, y es que el ser humano había abandonado el espíritu, entonces era Dios y esas cosas, por la técnica. Es decir, el dueño del mundo había sido, tenemos que vivir más cómodamente. A partir de la Edad Media se empieza a plantear que el ser humano lo que necesita es estar más cómodo, incluso trabajar menos, en fin, todas esas cuestiones. Y yo creo que el problema, lo que hemos perdido por el camino, es nuestras vías espirituales, nuestra capacidad de entender nuestra propia esencia. Bueno, no me callo. Está bien. Tiene aquí. Primero vas cogiendo, ¿no? Sí, sí. Un poquito más breve que aquí. Sí, Yo voy a ser muy breve. Gracias, Horacio, por tu presentación. Yo represento una asociación vecinal y esta mañana, cuando estaba hablando con mis compañeros de la asociación, me preguntaban, ¿pero esto de las europeas de qué va? Y me hacían preguntas tan simples y tan sencillas como ¿son listas abiertas o son listas cerradas? ¿Vamos a votar a un partido o podemos elegir a distintos representantes que nos parezcan lo suficientemente buenos de distintas alternativas? ¿Qué hay detrás de las elecciones europeas? Si resulta que se va a ampliar Europa y España está perdiendo población, ¿vamos a perder representantes en Europa? ¿En cuánto está contribuyendo España y en cuánto contribuyen las personas mayores a ese crecimiento o a ese mantenimiento de la Unión Europea? ¿Cuánto nos cuesta en nuestro bolsillo mantener todo el tinglado de la Unión Europea? Me estaban haciendo preguntas como muy de la calle, preguntas muy comunes, porque es que si no me las contestas, ¿yo para qué voy a ir a votar? Si me va a dar lo mismo. Entonces, yo creo que organizar actos como estos, a lo que nos sirven a los que estamos a pie de calle, es precisamente para poder transmitir esas necesidades que tenemos de votar y por qué un voto de un español de la calle es importante y por qué el voto de una persona mayor en una asociación vecinal es importante el día 9. Sí. Buenas tardes. Sí, nosotros venimos de la Asociación de Vecinos de Santa Quemada, del Plan Leganés. Y bueno, mi pregunta es por qué nosotros, no sé, qué es lo que nos ha hecho de que esta gente vayan, dijéramos, ganando terreno hacia nosotros. Esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Algún problema tiene que haber para que esta gente, me refiero a la derecha y a la ultraderecha, estén avanzando tanto y, no sé, nosotros no tengamos capacidad ni reacción para que esta gente no pueda avanzar tanto?
cómo están avanzando. ¿Qué hemos hecho mal nosotros o qué hacemos mal para que esta gente pueda tener tanto poder como parece ser que están teniendo? No quiero extenderme más porque tienen que... Yo creo que ahora dejamos hablar un poco porque no tiene por qué. Porque aquí, luego otra ronda. Pues, ¿esto está encendido? Sí. Ah, vale. Casi que voy a empezar con el tema técnico. Llevo ya un tiempito, sí, como encargado de Unión Europea en el Partido Socialista de Madrid, llevo ya unos 6-7 meses haciendo un taller súper práctico sobre los temas que ha sacado. O sea, que a mí me habría encantado hacerla aquí también, pero hay que decidir. No había tiempo para todo, queríamos debate, pero vamos, te puedo responder a todas las que me has dicho y quizá lo hago en 30 segundos. Si me deja Federico, la delegación española es de 61 personas. Es la tercera más grande de toda la Unión Europea. Es decir, el voto que pones en España va a dar más delegados del Parlamento Europeo que el que pones en Chipre, que son 6, por ejemplo. Va en función de la población. Por eso a gente de Rumanía yo les digo, cuando me preguntan ¿qué voto, en el consulado o voto en la mesa electoral? Digo, la mesa, porque tiene mucho más fuerza tu voto. Eliges hasta 61 diputados, mientras que en Rumanía eliges 33. Lo siento, Miguel, pero conviene tener más fuerza donde más delegación hay. La española es muy importante, ¿vale? Hasta 61. Son listas cerradas. Es exactamente igual que las que se usan para las regionales o las federales o nacionales. Se puede votar por correo, con el mismo procedimiento, unos plazos muy parecidos. Pides el voto por correo, te llega a casa el cartero, un manojo de papeletas, eliges una solo y no metamos la tarjeta del censo ni el DNI ni nada. La doblamos 2 veces o 3, la metemos en el sobre y con eso se vota por correo, cosa bastante recomendable, salvo que el 9 de junio quieras ir a la mesa electoral, incluso ser apoderado interventor y echar una mano en el proceso democrático, que también estaría muy bien. Listas cerradas, 61 de delegación. La circunscripción española es única, ¿vale? O sea, ya no es como 2 diputados salen de Teruel, tantos de Madrid, tantos de Andalucía. Toda España es una circunscripción, una constituency, que dicen los sajones. Entonces, por el sistema de proporción de votos de Don, 61 diputados y diputadas que salen en la delegación española, más o menos sale el diputado a 300.000 votillos, por ahí, ¿vale? Y como no hay barrera electoral, que es el único proceso que no tiene barrera electoral, fijaos que Podemos, aquí en Madrid, presentó la candidatura a las elecciones regionales y era todo o nada, ¿eh? O tenía el 5% de votos o se quedaba fuera, se quedó fuera por muy poquito, ¿vale? Y esos 150, 170.000 votos se transforman en diputados de otros partidos que tienen más fuerza. Por ejemplo, 3 o 4 fueron para el PP, por desgracia, ¿vale? Se rellenan así. Pero en este caso, en España, por lo menos a este procedimiento electoral, aunque ha recomendado la Unión Europea que se cambie, va sin barrera de voto. O sea que el que saque 290, 300.000 votos ya tiene un escaño. Y luego, ¿cuánto cuesta esto? Pues es de los sistemas políticos más rentables, porque en Estados Unidos el gobierno federal ahora no te sabría decir, pero está entre el 8 y el 12% del PIB. La Unión Europea no llega ni al 1%. Desde el Brexit se ha incrementado el presupuesto, casi que se ha duplicado, o sea que algunos dicen, bueno, el Brexit fue una desgracia, pero ni tan mal, porque por lo menos el presupuesto hemos podido casi duplicarlo. Está muy cerca del 1,8% del PIB de gasto, y esto incluye, ojo, todos los fondos Next Generation que están poniendo a España en el futuro, ¿vale? O sea que fijaos con qué poquito se está garantizando que los Estados miembros tiren para adelante. Yo creo que te he respondido esas 5 cosas grandes que me has preguntado, más o menos. Sí, me queda una vez, ¿cómo afecta eso a las personas mayores de aquí? Ah, vale. Pues importante, según al politólogo de cabecera que preguntes, te va a decir que las normas que se aprueban en el Parlamento Europeo y en la Comisión, entre el 60 y el 80%, por eso digo que según a quien preguntes y en qué temas, vamos a poner el 70% de lo que se aprueba en la Unión Europea acaba llegando a nivel nacional y a nivel regional, ¿vale? Es decir, que si se cambian normas muy importantes y, por ejemplo, la derecha y la extrema derecha está obsesionada con la Agenda 2030 y sobre todo el 5.2, que es derechos sexuales y reproductivos. Están obsesionados con la ley del aborto y van a hacer todo lo que puedan por quitarla de medio en todos los parlamentos. Y una forma rápida es hacerlo a nivel europeo, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer. O sea, que eso es una cosa importante para un colectivo y para el colectivo de mayores. Las políticas que se han hecho en el gobierno de España, yo creo que muchas tienen un correlato a nivel europeo. Pero el de la solidaridad intergeneracional, el de asegurar las pensiones, ¿vale? A tener una garantía juvenil. Ahora el programa del Partido Socialista Europeo lo tiene desde el anterior también, que haya una garantía para mayores, ¿vale? Que le garanticen
bueno, hay varias cosas, pero unos mínimos como el tema de revalorizar las pensiones, que hablo de memoria y el programa es extenso, pero revalorizar las pensiones, también un envejecimiento activo, que se den espacios para el envejecimiento activo, en fin, hay una serie de políticas que sobre todo lo que tiene que ver con el bienestar, si se empieza a desmontar, los primeros afectados son las personas más vulnerables, ¿vale? Y el colectivo de mayores es bastante vulnerable. La tarjeta sanitaria europea que todo el mundo conoce, en estos últimos 5 años, gracias a los compañeras que tengo en el Parlamento Europeo, se ha podido sacar la tarjeta europea de discapacidad, ¿vale? O sea, esos derechos que tenemos aquí, yo no soy persona con discapacidad, pero los que se han conseguido aquí en España ya se pueden llevar a la Unión Europea por ese paso grande, la tarjeta europea de discapacidad. Entonces, todas esas cosas a nivel social que tenemos en la cabeza y más que os podéis imaginar, hay grupos deseando cargárselas. Entonces, yo invito a que se miren los programas, hay cosas que no se publican, como ya os decía, pero mirad, un ejemplo bueno es mirar las políticas que se han hecho en España estos 5 o 6 años, que es lo que intentamos que también llegue a la Unión Europea, muchas se han llevado y que peligran en los 5 años que tenemos por delante. Supongo que eso responde a unas cuantas políticas y tal. Teníamos la propuesta de Miguel Fonda, que has dicho varias cosas en una, porque tu intervención ha sido bastante interesante y bastante profunda. Bueno, creo que he contestado algunas cosas antes, el tema de la LGTBI-fobia, y fijaos qué listos son la extrema derecha, y sobre todo Le Pen. Está buscando ahora grupos minoritarios para enfrentar unos con otros. Y está diciendo, no, que no vamos a ir contra nada a las mujeres, no os preocupéis, pero vamos a unir a la comunidad LGTBI a las mujeres contra los inmigrantes. O sea, ya están buscando cabezas de turco, chivos expiatorios para seguir con mensajes de odio. Y están haciéndolo de forma selectiva, porque se han dado cuenta que cuando hacen así con el aspersor tienen problemas. Y están enfocando de una manera que da mucho miedo. ¿Vale? Acordad de ese dicho de primero vinieron a por los comunistas, pero como no era comunista no dije nada. Luego vinieron a por los judíos, como no era judío no dije nada. Luego, y al final vinieron a por mí y ya no había nadie a quien quejarme o que me ayudase. Entonces pensad que cuando van a por minorías van de una forma muy selecta. Y también entra con el tema de la decadencia de Occidente. Es algo que habla mucho la extrema derecha, es un mensaje muy de Putin y de la Iglesia Ortodoxa rusa, hablar de la decadencia de Occidente. Nos ponen a Occidente, nosotros nos vemos como un ejemplo de valores, de ecologismo, de feminismo, de cosas, de valores positivos. La extrema derecha lo ve como valores negativos, es que es el día y la noche. ¿Vale? Si alguien ha visto o ha tenido el estómago, yo lo tuve, de ver el pseudodiscurso de Milei de anoche o de ayer en Madrid, pues es que él habla de queremos más Europa y nuestros valores son los válidos, y dices, bueno, pero ¿qué valores? ¿De qué valores me estás hablando? ¿No? O sea, él habla de una Europa blanca, etcétera, que bueno, es de todo menos valores, ¿no? Porque tenemos por valores positivos. Pero están ahora en el momento ese de que tenemos que equilibrar, ¿no? Tú me das un valor, pues yo te doy otro, ¿no? O sea, ¿tienes a alguien que roba la familia? Pues yo te busco enseguida algo, y si no me invento un bulo para empatar. Entonces, bueno, decías de seguir andando sin... o sea, seguir creciendo, etcétera. La palabra sostenible se queda corta, hombre, según lo que entiendas por sostenible. O sea, las inversiones que se están haciendo en economía sostenible son inmensas. No solo en poner molinitos, sino que es una transformación de mentalidad. El siguiente paso, o mucho más radical que este, es el del crecimiento cero. ¿Vale? Que yo no sé si se ha ensayado en algún sistema económico. Yo creo que ni Keynes, ni Marx, o sea, yo creo que ningún economista ha hablado de crecimiento cero. Pero algunos decimos, hombre, pues a lo mejor nos quedamos como estamos y ni tan mal. No sé por qué hay que acelerar todo, ¿no? Es como la diferencia entre velocidad y aceleración. Tú puedes ir a 80 tan tranquilo, o puedes ir acelerando todo el rato y ir cada vez más deprisa. Ahora 80, luego 90, luego 150. La mentalidad de las empresas y de la bolsa es esa, de ir cada vez más deprisa y de hinchar cada vez más el odre, y eso nos crea problemas. Entonces, bueno, se intenta crecer de una manera que se pueda crecer. O sea, esa es un poco la idea de lo sostenible, crecer hasta donde se pueda. Y hemos perdido por el camino nuestra esencia, nuestra forma de ver la vida. Yo traigo siempre esta laminita, que me encanta, que es un mural neolítico que hay en unas cuevas del arte levantino, está en Valencia, la Cueva de la Araña. Y después de un largo paleolítico de ciento y pico mil años, los humanos, los historiadores no han encontrado evidencias de violencia entre unos y otros, alguna cosita. Pero cuando empezamos a organizarnos, ¿no? Cuando nos asentamos, todos sabemos el cambio del paleolítico al neolítico, lo recuerdo por si acaso, dejamos de
de coger de la naturaleza y empezamos a estabular el ganado para no tener que ir detrás de él a cazarlo, ¿vale? Domesticamos el grano, o el grano nos domestica a nosotros cuando tiene todo el día trabajando. Eso es telita, ¿vale? Integramos a nuestra gente en una necrópolis, ya no vamos por el mundo moviéndonos, sino que nos establecemos con una necrópolis, unas casas, incluso un sitio donde rezar, unas iglesias. Nos establecemos, escrituramos la tierra. Y si alguien se queda con pocos recursos del pueblo de al lado y viene a pedirlo, si lo pide por las malas, tacatá, ya empieza el conflicto. ¿Vale? Esto es teoría marxista básica, ¿no? Es como la ley de la gravedad. Cuando escrituras la tierra pueden empezar los problemas. Y entonces en el neolítico empiezan los problemas. Y tenemos que buscar un momento en el que empezamos a perder ese buen vivir, ¿no? O empezamos a encontrar casus belli o motivos para enfrentarnos. Es tan viejo, casi como saber tallar piedras de una forma un poquito más avanzada que después del paleolítico, ¿no? Cuando empezamos a hacer metales. La genialidad de la Unión Europea es que después de casi 8 o 10.000 años de esto, de conflicto, hemos sabido buscar maneras de dejar de pelearnos. Por eso, que es un chispazo en la historia de la Unión Europea, son 70, 75 años, son 3 generaciones, abuelo, padre, hijo, abuela, madre, hija. 3 generaciones, no es nada. Y con todos nuestros errores y aciertos, yo creo que hemos encontrado la manera de poder seguir adelante. ¿Vale? Y ahora vienen los tártaros, ¿no? ¿No? Me los imagino a caballo con la bola de pinchos. Entonces nosotros tenemos que salir a la calle a poner de nuestro lado. Bueno, ese debate que has abierto, Fonda, da para mucho, ¿no? Y el tema de qué estamos haciendo mal para que la derecha avance. Bueno, la derecha es que tiene muchos mecanismos de propaganda. Hace una y se cuenta 20. ¿Vale? Y tiene muchísima fuerza comunicativa, porque además usa el dinero de una manera totalmente inmoral. ¿Vale? Y esos ejemplos tenemos todos los días en Madrid, y además hemos llevado propuestas a la Asamblea de Madrid sobre cómo se está agregando los medios privados de comunicación para que beneficie a ese gobierno que paga. ¿Vale? Cómo los medios, el cuarto poder, la comunicación, está beneficiando al poder ejecutivo. Y a veces me planteo que en Madrid casi ya se han cargado el legislativo, porque el ejecutivo dispone, el legislativo se queja y dice: si tienes algún problema, al juez. Vaya hombre, ya no tenemos legislativo. Y encima la prensa la han comprado, dices: Dios mío, que alguien pare esto. Entonces, ese es el primer problema, que algunas de estas instituciones están erosionando. Estamos también en un momento que bulos, mentiras ha habido siempre, ¿vale? Nos acordamos toda la película Ciudadano Kane, ¿no? O Randolph Hearst, el periodista, el dueño del medio, que decía: bueno, yo te creo la guerra, no te preocupes, yo te monto la guerra, con unos cuantos titulares te la monto, ¿no? De toda la vida ha habido bulos, noticias falsas, mentiras, además mentiras intentando buscar un rédito político o económico. Ahora es que la mentira va mucho más deprisa. Antes se decía: la mentira tiene las patas muy cortas. Mentira. Va 7 veces más deprisa que un mensaje verdadero, incluso mucho más deprisa. ¿Vale? Entonces, ahí también se están amparando. En las nuevas formas de comunicación, que cuando tú pones una mentira en muchos canales, la gente se queda con esa mentira, y luego desmentirla puedes tardar días, semanas, y ya no llega. ¿No? ¿Cuántos bulos han quedado en el imaginario colectivo? A mí hasta hace poco me decían lo de: pero la casa del Pablo Iglesias, que se regaló un banquero, no sé qué. Digo, fijaos qué daño llegaron a hacer, que al final los han absuelto de todo, qué daño llegaron a hacer para que en el imaginario colectivo quedara esa mancha, ¿no? En ciertas personas, ¿vale? Por no hablar de diputados que ha tenido el Partido Socialista en Castilla y León, que se cargaron a un buen compañero, Demetrio Madrid, tampoco quería mencionar, pero a Demetrio Madrid hicieron una operación pues también de bulos, de mentiras, y eso no era un momento de redes sociales, sino que también hubo unos cuantos medios que se cargaron Castilla y León, desde el punto de vista democrático, y ahí empezó otro partido a gobernar y hasta hoy, ¿no? Entonces tenemos Valencia, etcétera. O sea, hay muchos casos, pero dices: ¿por qué no está todo perdido? Hombre, porque algo estaremos haciendo bien también, ¿no? De oposición. Cuesta mucho trabajo, mucha tarea, te enfadas mucho, pero creo que también somos muy buena gente junta, ¿no? Que se da cuenta, el imaginario colectivo a veces se da cuenta de que lo que viene, cuando no es del todo bueno, se pone en marcha. Y fijaos, otro ejemplo mucho más cercano, Julio, las elecciones nacionales. Pensamos ya que Ortega Smith iba a estar de ministro del Interior. El horror, un tío con acceso al CNI, a la policía, ¿no? O sea, tienes un facha, así de claro, lo digo, hola, a los que estéis en el streaming, llevando la policía. Oye, y al final la gente salió a la calle, se movilizó, ¿vale? Gente más politizada, menos politizada, y respondió con el voto, ¿vale? El problema que tenemos ahora con las elecciones europeas es que la movilización es muy pequeña, es muy corta, y es un dato que me faltó darte antes. A nivel europeo no llega ni al 50%, y en España no llegamos ni al 47%.
salvo que pongan 2 o 3 urnas, nacionales, regionales, locales, y entonces la gente ya que llega al colegio pues ya vota las europeas, pues siempre cuesta bastante que vote. Este año a lo mejor sube, ¿sabéis por qué? Porque la juventud está muy movilizada para votar, está deseando votar en las elecciones europeas y a lo mejor sube el 55% la participación. Entonces, insisto en que a todas esas personas que conocéis, que votan en las regionales y en las nacionales y que tienen algo de idea política y que, en fin, que tienen cierta sensibilidad, y aunque no la tenga, convencerlos, que es importante que decidan y que voten. Y si no lo tienen muy claro, pues conversar, decirles las cosas buenas y malas de cada programa. Esa es una manera también de poner pie en pared. Sí. Sí, todo eso que estás comentando me parece perfecto. Y es así. Pero yo lo que me refiero más bien es que por qué los progresistas estamos tan divididos. O sea, ahí no sé, ahí... Hombre, es que la derecha también está dividida, bueno, divididísima. Creo que la derecha se une más para todas estas cosas que nosotros, no sé, el programa que tenemos, pues no sé, cada uno va por un lado, pienso yo y pensamos mucha gente, que los progresistas no somos, no sé, tan unidos como la derecha. Sí. Para también es verdad que somos más críticos. Exactamente. ¿Vale? Somos muy críticos, somos muy de examinarlo todo. Fijaos, voy a poner un ejemplo concreto. El pacto migratorio. Se hizo un pacto migratorio y al PSOE le han dado caña desde que se pactó. A nadie nos gusta, ¿eh? Hay cosas que son horribles. Pero dices, bueno, del programa máximo que teníamos para el pacto migratorio, os decía, Europa es un sistema de consensos y ahí opinan o participan más partes que no solo la izquierda y la centroizquierda. Y nos hemos quedado que al 60% de lo que nos gustaría o al 50%, vale, pero tenemos un papel firmado, tenemos un pacto migratorio, con algo vamos. ¿Quién va a gobernar? O sea, ¿quién preside el Consejo de la Unión Europea en junio? Lo presidió España 6 meses, de agosto a septiembre, de julio a septiembre. ¿Quién lo preside? Ahora está Bélgica. ¿Quién preside en junio? A ver si alguien lo sabe. Hungría. Bueno, y Hungría, presidente del Consejo Europeo, habían dicho, bueno, claro. Menos mal, tenemos un pacto migratorio, ahí hay algo que tenemos. No nos gusta, no es perfecto, vale. Mira, ahí hay un ejemplo de consenso también entre fuerzas de izquierda. Que lo queremos todo perfecto, y ya os digo que nos dieron caña hasta en el carnet de identidad, sobre todo a los socialistas, porque no teníamos el pacto perfecto. Ya me habría a mí gustado tener el pacto perfecto, pero claro, cuando llegas a la Unión Europea dices todo tiene que ser un poco más, no hay una política de 0 o 100, entonces estás en el 60%. Ya sabemos que los poderes fácticos en este país todavía están muy, dijéramos que tienen mucho poder, pero es algo que iba yo otra vez, bueno, lo mismo, que sí, me parece perfecto que se hayan hecho muchas cosas y se han hecho muchas cosas, pero nos queda, no sé, tener más unión los progresistas para, no sé, para de alguna forma ponerle freno a esta derecha que viene tan destructiva, que lo vamos a tener dentro de poco tiempo, por la sencilla razón de lo que tú has dicho hace poco tiempo, que parece que es en todo el mundo que está progresando mucho, no sé por qué y de qué forma había que cortarles a esta gente. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo que hay que buscar la unión, y aprovecho para decir que la familia socialista europea del Parlamento Europeo es la más grande. Si es un voto útil, no digo más. Vale. Aquí modera lo que diga Federico. Sí, se dijo que iba a haber un segundo turno. Claro, tranquilo, ¿no? Están ahí. La niña, claro. Pero ya hay gente que ha hablado 2 veces. Bueno, era una bola extra, no un rebote, era rebote. ¿Quién se ha quedado el micrófono? Soy inocente. A ver, tranquilos todos. El micrófono que se ha quedado. Yo no lo tengo, Yo hablo muy alto, ¿eh? No, es por el streaming. Para que quede, para que se grabe en la grabación. ¿Quién se ha quedado? Yo tampoco, ¿eh? En la chorizada. Se le ha quedado así, se lo lleva atrás. Ahí lo tienes. Mira, te quería preguntar qué datos tienes o qué dato, porque has nombrado algo importante que es la cuestión de la juventud y has dicho, hay muchos jóvenes que va a ser la primera vez que votan y tienen muchas ganas de votar. Mira, no sé deciros de dónde tengo el dato, si es de prensa, de radio, pero como que había algún estudio en que los que han cumplido 18 años y están como locos por votar, la extrema derecha les tiene fascinados. Entonces, quiero decir que dices, hay muchos jóvenes que tienen ganas de votar, pero yo tengo ese dato, no sé qué datos tienes tú. No te sé Si quieres te respondo ya. No te sé decir de qué medios, medios afines. Claro, yo es que he hablado, claro, es que cuando digo va a votar muchos jóvenes, yo hablo de participación de manera neutra. Yo si queréis hablamos de lo que sale después. Anda, claro.
el que se dé un paseo por los institutos alucina. O sea, está la extrema derecha y el partido de color verde que arrasa entre la gente joven, ¿vale? Porque están llegando a medios de comunicación como Discord, TikTok, etcétera, están metiendo la semilla de una serie de ideas que parten los consensos que teníamos hasta ahora. Y luego a veces eso es telita, ¿eh? Con más ganas todavía de votar, ¿no? Lo que decías aquí de cómo paramos ciertas cosas, pues eso, hay que tirar para adelante. Vale, yo quería comentar quería comentar dos cosas rápidas. En la intervención que ha hecho, ha dicho que usted no es ni del modelo americano ni del modelo chino, que es del modelo europeo. Yo quiero comentarle que me gustaría saber cuál es el modelo europeo, porque cuando ha venido, así muy rápido, la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos dijo que había que eliminar todas las cadenas rusas y se eliminaron. Cuando ha venido la guerra de Israel, bueno, aquí le ha dado miedo decir la palabra genocidio, de Israel sobre el pueblo palestino, también el representante Borrell, pues también está a muerte con Israel, y la parte palestina, pues no, entonces no sé cuál es el modelo europeo. Y luego sobre este papel, ya muy rápidamente también, pues que lo he leído, y pone: los socialistas en el Parlamento Europeo lideramos el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Acabo de buscar una noticia del País, nada sospechoso, que dice: Podemos proponer el impuesto a las grandes fortunas superiores a los 10 millones de euros. Esto es una noticia del 4 de abril del 2002. Entonces, yo lo que le quiero decir es que si el PSOE, que yo no sabía que venía una charla también del PSOE, no se apodera de cosas que plantean otros partidos, porque dice que el partido plantea modificar el impuesto patrimonial para aumentar la reducción tal, y bueno, más adelante dice que el PSOE se resiste. En esta misma noticia que ya le digo, es del País del 4 de abril del 2022, de Paula Choza. Pues esas dos cosas, nada más. ¿Alguien más quiere? Ahí está la primera. Hola, buenas tardes. Como secretario general de UGT Metro Madrid y estando también en el Consejo de Intervención, en su día ya hice una propuesta por el tema de los aerogeneradores, ya que en Madrid, con todo el gasto que tenemos de luz y los talleres tan grandes que tenemos, pues hice una propuesta de poner lo que es en los talleres para tener luz solar y recuperar y tener también aerogeneradores, porque el gasto que tenemos en Madrid de metro equivale a la ciudad de Zaragoza al día, y sin embargo en esta gestión no se ha hecho absolutamente nada. Luego, por otra parte, China pues nos está comiendo el terreno, ya tiene aerogeneradores que son para 50.000 ciudadanos, de alguna manera, son muy potentes, muy grandes, los acaban de construir. Y Europa, de alguna manera, pues aunque sí, seguimos estando en primera línea, todavía tenemos gran problema con los chips, por el tema de los coches en el tema eléctrico, que los chinos nos están ganando terreno y están viniendo coches chinos a Europa. Ahora tenemos el MG con un precio de 13.000 euros, pero que pronto va a venir a lo mejor por 17.000 euros eléctrico. Es decir, tenemos un gran problema también en la automoción. Luego, en el tema también de los coches, tenemos un problema que Vox se ha metido, porque está criticando al Ayuntamiento de Madrid, a Almeida, al PSOE, y hay una asociación por el tema 360 en Facebook y en más sitios, y ahí lo que están es atacando tanto al PP como al PSOE. ¿Y cómo les atacan? Pues diciendo que lo del tema eléctrico es mentira, que tenemos que seguir con el tema de los coches de gasolina y con los temas de gasoil, y el problema de las ayudas sí las está dando el Ayuntamiento de Madrid por achatarramiento. Sin embargo, a nivel nacional, como gobierno no hacemos nada, y esto cala, está calando en personas mayores, como está calando otros temas que no lo voy a decir porque no viene a cuento aquí, luego te lo diré aparte. Pero hay temas que están calando, como es este tema de la Asociación de Vehículos Afectados, que hay bastantes personas mayores
como otro ruido que está saliendo en los medios, que no sé si lo sabrás o tienes información, y es que están diciendo en Europa que se va a llegar a un acuerdo para que el carnet de conducir sea a 15 años en vez de a 10 como se está haciendo. Sin embargo, lo que está saliendo en TikTok, está saliendo en Facebook, está saliendo en Messenger, es que nos van a quitar el carnet a los mayores de 65 en España por el gobierno del PSOE y que nos lo van a poner desde la DGT a 2 años a partir de los 70 años. Tú tienes, pero cortito. Muy cortito, sí, es un tema que es... Ah, sí, perdón. No sé. Es un tema que se me había olvidado antes. Es el tema que a mí me parece básico de los que nos pegamos a esto de la Unión Europea porque aunque éramos casi unos niños, pues yo creo que en el inconsciente trabajaba cuando lo de la CECA, que es el tema de la unión política. Es decir, una de las grandes debilidades, antes he hablado de por qué tenemos tantos problemas para ponernos de acuerdo las izquierdas. Se ha marchado, creo, la persona que lo decía. Ha ido al servicio. Bueno, que yo creo que uno de los problemas que está en la base de eso es el hecho de que no seamos una unión política. Es decir, una unión política me refiero como somos una unión en el tema financiero, en el tema de los impuestos y de la moneda única y cosas de esas. Es decir, una unión política que rebaje el hecho de que pueda haber Orbáns, de que pueda haber los eslovacos, los otros, los de más allá, etc. Te toca aquí, mira. Gracias, Horacio. Magnífica exposición. A mí me preocupa mucho una cosa, el tema de la inmigración. Cuando vas por el barrio Salamanca, todas las personas mayores van acompañadas de una latina o de un latino. Si tú vas a los colegios de alto standing, las cuidadoras, las que recogen a los niños, son latinas. Las personas mayores y los niños y las niñas en este país están en manos de personas latinas. Y luego no queremos la inmigración. Y entonces no queremos... se ha planteado esta cuestión Europa. Europa además que las personas mayores, Europa está envejeciendo. Y esos 30 años que vivimos después de la jubilación, porque hoy hablar de una persona de 85 y de 90 es perfectamente normal, y todos estos años el tema de los cuidados también en Europa está en manos de la inmigración. Y vamos contra la inmigración. No sé muy bien cómo está el tema ese, pero bueno, yo hablo de las personas mayores que me corresponde, pero si hablamos de la hostelería, vemos en qué manos está también la hostelería. Y sin embargo, vamos contra la inmigración. Me gustaría saber cómo está ese capítulo. Gracias. No se te lo doy a ti porque no se queda. Sí. No, yo nada más que quería hacer un apunte a lo que has dicho tú, que si todos decimos la inmigración, pero en España tampoco se ha propuesto el que regulen a todos los inmigrantes, con lo cual están trabajando de una manera ilegal, muchos. Entonces ha salido la ley que si se hiciera una regularización, como se hizo en tiempos, lo que subirían las cotizaciones y los que mantendrían las pensiones serían ellos. Entonces yo creo que eso en España todavía no lo hemos conseguido. Si no lo conseguimos aquí, va a ser difícil que lo consigamos en Europa. Bueno, aquí nos va a contestar aquí el profe. Entonces me dejas. Es muy rápido, muy corta. Muy bueno. Yo no pensaba intervenir, pero el que habló de normativa fue Horacio, así que voy a hacerle una pregunta muy clara. Yo os cuento a todos, soy ingeniero de minas y trabajé desde el año 74 que se creó el Fondo de Cohesión en gestión de residuos y en diseño de plantas y todo eso. Entonces eso quiere decir que toda la normativa medioambiental que había en España no era cero,
se ha ido trasladando las directivas europeas a derecho interno. Y entonces yo quería preguntarte, oye, ¿qué diferencia hay entre una directiva del Consejo y una del Parlamento y una de los dos? ¿Al cual se quiere trasladar antes? Porque es lo que está funcionando en este momento. Muchas gracias. Y ya cerramos, ¿no? Espera, que te falta el... Le toca aquí al niño. Hago otras más, sí. Felicidades, Horacio, me ha gustado mucho tu intervención y en general ha estado estupendo y muy aclaratorio muchos de los temas. Yo quería, en tanto que persona mayor, quería preguntarte cómo contempla la Unión Europea el problema de la digitalización de las personas mayores. Es cierto que hoy en día, por el avance de la tecnología, pues hay muchas personas que se están quedando descolgadas y están teniendo muchos problemas en acceso a los servicios públicos, a la banca, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nadie se nos olvida que el hecho de que cada vez exista más temas de informática y tal, pues ha habido personas que, bajo la base de que el cerebro de un ordenador en cierto modo está sustituyendo al cerebro humano en muchas de las facetas, pues la gente está perdiendo. Es decir, yo recuerdo como de pequeñito yo podía almacenar en mi cabeza tropecientos mil teléfonos y hoy en día no me acuerdo de ninguno y tengo que recurrir al bicho este. Entonces el tema que está surgiendo ahora de la inteligencia artificial, que ya está a un nivel avanzadísimo y que acaba de salir la versión GPT-4, ya se está hablando de la 5, y cómo va a interaccionar con el cerebro humano. ¿Cómo se contempla eso desde la Unión Europea? ¿Qué límites se le puede poner al tema? Nos ha abierto un melón. Un meloncito. Muy bien, muy bien. Para ser la última intervención da para otro debate. A ver, me habéis puesto un montón de recados, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero casi me da para otra hora. Intentaré ser lo más ágil posible. Aún así me pongo aquí tiempo para controlarme como hace todo, como buen profe, ¿no? Que quiero ser. Lo primero, la parte técnica, la diferencia entre una directiva del Parlamento, del Consejo, no hay que pensar más en eso. Una directiva es muy importante, lo que está pasando en Israel, ¿no? El genocidio de Israel. Y estás hablando de la posición de la Comisión Europea. A ver, hay que tener cuidado cuando se habla de una persona como Borrell, tienes que hablar del Borrell socialista o del comisario de Exteriores. La independencia de Estados Unidos, porque tú hablabas de Estados Unidos y China. Sí. Entonces, y apostabas por el modelo europeo. Son tres modelos distintos. Como si fuera otro. Entonces, sí, es que son tres modelos distintos. Que te ciñas a lo que es diferente de Estados Unidos. Sí, creo que lo he comentado, ¿no? He dicho unas cuantas cosas de diferentes. ¿Por qué entonces Europa hace lo que le dice Estados Unidos? Pero vamos por partes. Que una cosa es el modelo, o sea, una cosa es el coche en el que está y otra cosa la velocidad a la que vas, ¿vale? O sea, uno va en bici, otro va en coche y otro va en avión. Entonces no me puedes decir el que va en coche por qué quiere ir en bici, no, o sea, no mezclemos. Una cosa es el modelo que queremos para Europa y otra cosa son las relaciones internacionales. Europa no está sola en el mundo. Estados Unidos no está sola en el mundo y China tampoco. Entonces, digamos que la visión que tiene la Unión Europea de forma tradicional, desde la Segunda Guerra Mundial y todavía en nuestros días, y esperemos que sigamos así, tenemos unas elecciones el 9 de junio, que esto siga así, es la del multilateralismo, es decir, estamos en un sitio con más estados miembros y más sensibilidades, ¿no? Y formas de ver el planeta. Tenemos al tío Billy, que solo se puede hablar con él con el revólver encima de la mesa. ¿No? Estados Unidos, dicho de una forma rápida, cuando se negocia con Estados Unidos te dice, mira, tengo 136 bases militares en todo el mundo, a ver qué me tienes que contar, ¿no? ¿Es usted miembro del club atómico? ¿Usted tiene portaaviones tan grandes como los míos? Es lo primero que te pregunta el tío Billy, ¿no? Ese es su modelo, ¿no? El de bueno, los tres estados que hay en la defensa, ¿no? El de disuasión, defensa y ataque. Pues Estados Unidos tiene un despliegue de disuasión desmedido. Ahora mismo tiene dos strike group, uno en el Mediterráneo y otro en el estrecho de Hormuz. Quien no sepa lo que es un strike group, es un portaaviones como un campo de fútbol, lleno de aviones hasta reventar, que pueden hacer un ataque en cualquier momento, con un radio bastante amplio y además rodeado de unos cuantos barcos más que saben lo que viene por debajo y lo que viene por arriba, ¿de acuerdo? O sea, dicho de una manera rápida. Es decir, hay una base americana en Estados Unidos inmensa controlando lo que pasa en Israel, ¿vale? Entonces, cuando viene una lluvia de drones, Estados Unidos echa una mano
y limpia el cielo. Cuando viene algo por debajo, lo para, en fin. Y en el estrecho de Hormuz para decirle a Irán y a los demás, tranquilitos. Cuando pare mi amigo de Israel a hacer lo que le dé la gana, ya hablamos. Pero ahora todos quietecitos, ¿eh? Vamos, yo con las imágenes que saca Al Jazeera todos los días, porque aquí no lo vemos mucho, pero Al Jazeera todos los días saca unas imágenes que yo digo, lo raro es que la gente me haya cogido ya un fusil y haya ido para allá, a decir, ya está bien. Porque es, o sea, es la tensión que están creando con el genocidio diario y permanente y sistemático es bestial. Y además, lo sabemos todos, le va a pasar factura para décadas. O sea, esto no para ahora, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Estados Unidos está amparando lo que llaman el derecho a defenderse de Israel. Como le han tirado 4 piedras, que bueno, fue un atentado salvaje, sí, pero lo que está haciendo no es defenderse. Está usando un ataque terrorista para reventar Gaza de forma definitiva. Eso desde mi punto de vista. Y yo creo que es una visión compartida por muchos. Entonces, es como, se ha puesto un ejemplo, dice, por buscar un símil así, es una ucronía que se dice en historia, dice, si cada vez que te pone una bomba en Madrid o en Hipercor llenas de tanques Euskadi y arrasas con todo Euskadi, eso sería lo razonable, eso es defenderse. A nadie le cabe en la cabeza que eso. Si el PSOE se ha puesto siempre al impuesto a la grande fortuna. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, esto, oye, que ese no es el tema, ¿eh? Claro, no es el tema, pero vamos. Y la guerra de Gaza tampoco era el tema. Era Pero ya metí los dos temas y te he respondido con los dos. la independencia de Europa. Eso es a lo que me refería en centrarse. Europa no es independiente. No, ni lo va a ser, ni lo va a ser. No, pero ni lo va a ser porque ya te he dicho por qué, José Juan. Porque estamos en un mundo multipolar. Bueno, yo creo que ya he respondido, ¿no? De forma suficiente. Señor secretario de UGT en el Metro de Madrid. Me has planteado como 7 cosas también, pero bueno, yo voy a intentar también... Y me ha faltado la vivienda para los chicos jóvenes, a ver qué va a ser Europa. También, mira, creo que avanzaba algo en lo que he comentado antes, pero para mí el modelo de Viena y el que se quiere poner desde el gobierno nacional, que es crear vivienda pública, social, pero que luego no se la lleven los fondos buitres, ¿vale? O sea, hay que cambiar el modelo de vivienda y pensar que no es un mercado normal. Porque claro, los paleoliberales dicen, hombre, pues si cuando hay mucha oferta baja el precio, ¿no? Si el mercado se inunda de una oferta, baja el precio. Construimos un montón de pisos y baja el precio, pero no llevamos haciéndolo décadas. Que nos hemos hinchado a hacer pisos, ya estamos llegando más allá de la M50 y sigue subiendo el precio. Claro, es que no nos damos cuenta de que no funciona. El mercado de la vivienda es muy especial, ¿vale? Igual que no puedes tomar la sanidad como un mercado, no puedes tomar la educación como un mercado, son cosas... O sea, no entra todo por la pequeña mentalidad del paleoliberal, ¿vale? Que es que ellos lo miran todo desde una perspectiva del mercado que es así de pequeña y el mundo es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, el tema de la vivienda, esa perspectiva la que quiere llevar también el Grupo Socialista a la Unión Europea. El modelo clave es Viena, ¿vale? Tuvimos una delegación del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, que fue Reis Maroto con algunos compañeros a Viena a ver de primera mano cómo eran las medidas que tomaban allí. Y funciona, se hace una revisión incluso de tu renta cuando pasa un tiempo y si ya vas bien en la vida y tal, te dicen, hombre, pues deja el piso para alguien que le haga falta, no se lo puedes vender a nadie al triple de precio que lo compraste, esas cositas que hemos hecho o que se han hecho en algunas promociones y que no funciona. Tema de la tecnología, China nos está ganando, en algunas cosas va muy deprisa, es verdad. Los chinos se ponen planes quinquenales, sabéis cómo van y pum, pum, pum. Entonces, claro, nos tenemos que defender, tenemos que seguir invirtiendo en tecnología y en el tema de la transición ecológica. Más invertimos, o sea, en una universidad por cada euro que entra salen 5 euros en productividad, más o menos, y en innovación. Cuanto más dinero metamos en investigación, más vamos a sacar en productividad económica y también en temas de aerogeneradores. Y en el fondo, dices, si nuestro modelo es multipolar y a China le va bien, y de ahí podemos también tener un modelo y un ejemplo y que eso funcione y que sea bueno para la humanidad, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? Mientras se vaya a exportar y nos vaya a funcionar a todos, pues cada aerogenerador que se planta, quiero pensar que es un cablecito que se tira de una tiranía, ¿no? O una tubería de petróleo o de gas que ya no tiene tanto petróleo, tanto gas de ese país tirano que te la está vendiendo, ¿vale? De alguna manera estamos dando tecnología para que ciertos países se independicen de las tiranías, ¿vale? O sea, como idea marco también nos puede funcionar. El tema de los chips, ahí es donde está el problema con Taiwán, que están llegando ya a una tecnología tal, se ha invertido muchísimo en chips, que es un poco el petróleo del siglo que viene y de este que tenemos además de los datos, y es donde está la pelea ahora, el tema de los chips. Incluso ahora ya se hacen chips con inteligencia artificial, va a haber un ordenador cuántico, no sé cuánto le queda, pero pensad que van a cambiar cosas como las contraseñas.
En cuanto exista el ordenador cuántico, en 10 segundos después todas las contraseñas están vulneradas. Absolutamente todas. Pero las cifradas con 128 bits, lo que quieras. Cualquier ordenador cuántico te revienta todas las contraseñas del mundo en un segundo. ¿Verdad? Pensad un poco el alcance de esto, ¿no? Y cómo respondemos. Bueno, el tema de 360, estos son más bulos. Yo vengo de un pueblo que se llama Arganda, ¿veis? Y empezó a venir inmigración rumana a Arganda y yo cada día oía un bulo nuevo. Y una vez me dijeron, que la procesión, siempre los bulos empiezan diciendo, yo no digo nada, pero me decían, yo no digo nada, pero en la procesión los rumanos se van a poner a tirar huevos a la Virgen. Todo el mundo alarmadísimo. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe tirarle huevos y encima una Virgen en un pueblo que te está cogiendo? Pero ustedes se han dado cuenta de... Dice, o sea, mayor bulo imposible. Pues todo el mundo lo comentaba. Otro bulo. Yo no digo nada, pero le van a quitar los tornillos, los rumanos van a quitar los tornillos a la Plaza de Toros para que se hunda y mate a todo el mundo. Y yo decía, pero vamos a ver, eso es un atentado, venga, pero eso es una cosa muy grave. ¿Vale? Ese tipo de bulos me recuerda a lo de que nos van a, yo no digo nada, pero que nos van a quitar el carnet a los mayores de 65. Pero si hemos subido las pensiones un 8 y pico por 100, cuando Feijóo decía un 0,2, una miseria. O sea, si hemos subido un 8 y pico, ¿cómo vamos a quitar los carnets de conducción a la gente de 65 y quitarle esas necesidades de movilidad? La gente que vive en el rural, ahora mismo la Comunidad de Madrid los tiene abandonados. Si no tienes un coche y un carnet para moverte, ¿qué haces? Nada. O sea, es que no pueden ir al médico. Si encima tienes que ir a Villalba o por ahí a buscarte porque han cerrado todos los centros de salud de primaria y de urgencias. Si no tienes coche ya, es que 7.291 se me queda corto. O sea, el nivel de crueldad sería grande. Entonces, cuidado con este tipo de bulos, que es que además es salvaje. ¿En qué se sustenta que te quitan el carnet por tener 65 años? ¿No? Eso sí que sería un edadismo salvaje, ¿no? Y has llegado... Y entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Lo del tema de los diésel, bueno, es lo que comentaba antes, que decía la derecha y la extrema derecha. ¿Y si no nos podemos permitir lo de la transición ecológica? ¿Y si seguimos como estamos para poder seguir compitiendo? Bueno, y si seguimos en la caverna, porque eso de inventar ventanas, ¿no? Es mucha inversión, déjalo así, por un trozo de cartón que acabamos antes, ¿no? O sea, hay que tirar para adelante porque, o sea, hay que avanzar ya no solo por competitividad económica, sino por el bienestar, por estar mejor, porque el diésel echa una serie de ácidos a la atmósfera que sabemos que es bastante perjudicial. Y yo soy de los primeros que a veces piensa, digo, vamos a ver, tienes un coche diésel que consume 4,7, porque hemos llegado a un nivel de eficiencia con los diésel de 4,7, y tiene un depósito y un motor, y ahora ese depósito se llena con lo que me vende Arabia Saudí, que luego se echa a comprar futbolistas, campos de fútbol, ¿no? Entonces yo digo, si voy a pasar a un coche híbrido que tiene no solo un depósito, tiene dos. Tiene uno que me lo vende, me lo llena Arabia Saudí, y otro que está lleno de litio o cobre que me lo llena China. ¿No? Tengo dos depósitos, tengo dos motores, y encima en vez de 4,7 me consume 7. ¿Pero qué estamos haciendo? Y hay algo que no... ¿Vale? Esa lógica dices, jolín, claro, esos motores tienen que ser más eficientes, esas baterías tienen que ser mejores y más baratas, y tener menos materiales, y en vez de consumir 7, el día de mañana consumirán 3 o 0. Y nos quitaremos un depósito. Y estaremos con el eléctrico o con el de gas, o con el de agua, o lo que venga, que vamos a una velocidad tremenda. Pero es que la mentalidad de quedarme como estoy nunca ha sido buena. Si te quedas, te comen los osos, ¿vale? Porque además el nivel de consumo que tenemos ahora de diésel y de emisiones es que hace el aire irrespirable, ¿vale? Hay ciudades, por ejemplo Nueva York, que lo citaba antes, tienen suerte, pero como es una ciudad atlántica con un trazado hipodámico, o sea que es una red, entra al aire que da gusto, entonces se lleva todo el problema, ¿no? O sea, ellos no respiran todos esos coches que hay, pero si te pones en un paso de cebra y en un momento frena el aire, dices, me ahogo, no sé qué me pasa. Claro, el nivel de polución es tan bestial que dices, ostras, es que hay ciudades en China que el sol se ve rojo, entre la industria, los coches, etcétera, y dices, Dios mío, es que es invivible. Entonces, si queremos vivir mejor y estar mejor, y que esto funcione, y sobre todo los que vienen detrás, que puedan seguir teniendo cierto bienestar, pues bien. Yo cuando en la clase de geografía de primero de la ESO comento algo de transición energética y de ecología y tal, algún chaval siempre dice, ¡vamos a morir todos! Y digo, mira, siento ser nihilista, pero oye, ojalá, porque así se acaban todos los problemas, nos morimos todos y punto. El problema es que vamos a vivir todos cada vez peor. Eso es el problema, ¿eh? Entonces, la idea de lo sostenible, la palabra sostenible, es que vivamos todos cada vez mejor y que los que vienen después sigan viviendo bien. Entonces, bueno, Fonda, el tema, creo que he contestado, ¿no? De forma sobrada. Fonda comentaba la unión política. Sí, yo también soy federalista europeo. En su día Robert Schuman dijo, hacer uniones de hecho
que haga que las naciones no compitan y que entre ellas pues haya una cooperación de hecho, ¿no? Al poner la moneda en común, pues ya tienes una cooperación de hecho, no puedes evitarlo, ¿no? Y la moneda es un elemento muy federalizante, hace falta tomar muchas más medidas. Cuando nos ampliemos a 36, que lo vamos a hacer, y poquito a poco, va a venir países de todo tipo, con otras ideologías, etcétera, etcétera, pero unas cosas buenas que va a traer es que vamos a cambiar los tratados, ya no habrá derecho de veto, que creo que es lo que comentabas tú con lo de que rebaje el número de Orbáns. Cada vez que ahora en el Consejo de la Unión Europea, en el Consejo Europeo, perdón, que es donde se sientan jefes de Estado y de Gobierno, es decir, donde va Macron, donde va Pedro Sánchez, va Meloni, ¿vale? Se sientan 27 que tela. Nadie les tose en su país, nadie les tose en su partido, o sea, es una reunión tela. Y cada uno quiere hablar de lo suyito, de su Estado miembro, o sea, que de alguna forma está enfrente del modelo comunitario que propone la Comisión Europea y el Parlamento, para que me entendáis un poco de qué hablamos. Entonces, cuando los 27 o 26 se ponen de acuerdo en enviar ayuda a Ucrania, viene Orbán y dice, pues yo tengo un lapicerito y voy a decir que no. Yo voy a decir que no mandemos ayuda a Ucrania. Y dices, ¿y por qué no? Dice, porque como me habéis cerrado el grifo de las ayudas europeas, dice, tenemos cerrado por facha. Por meter a periodistas en la cárcel, por cargarte la ley del aborto, por meter a inmigrantes en campos que parecen de concentración, por todo eso te hemos quitado las ayudas, porque se ha pactado el Parlamento Europeo, por si no lo sabíais, que el que está en democracia mínima, como ahora Hungría, que si optara a entrar en la Unión Europea, no entraría, por cierto, se le han quitado las ayudas. Y entonces él dijo, vale, pues si queréis ayudas para Ucrania, a mí me dais 20.000 millones de euros. Y hubo que dárselos. O sea, el tío puso de rehén la guerra de Ucrania con todo el morro. Y eso es porque tiene derecho de veto. Con uno que diga que no, ya no se puede sacar una medida. Entonces cuando nos ampliemos a 36 era una locura. 36, con uno que diga que no, adiós. Entonces dices, vale, ahora vamos a poder dialogar. Y ya no hay un veto. Ya tiene que haber una mayoría cualificada, ¿vale? Que es un equilibrio entre población, número de personas que dicen que sí. El juego va a cambiar, pero de forma radical, ¿vale? Y muchas más medidas federales, por ejemplo, poner en común los tipos de los que se pagan impuestos. No puede ser que en Irlanda estén domiciliadas Amazon, Apple, Facebook, o sea, todas las grandes están en Irlanda. ¿Por qué? ¿Porque hay muchos músicos y les gusta la Guinness? No, porque tiene un tipo del 3%, ¿no? O del 4 o del 5%. Y por eso algunos partidos, como el Partido Socialista, proponemos tasar las grandes fortunas, porque es una manera también de redistribuir y de pagar todos estos planes de la transición ecológica y energética, etcétera, etcétera. Y si me dejas 2 minutos más, te respondo a Mariqueta, que yo también agradezco que venga, porque para mí es un templo y debería estar aquí en vez de estar de público, pero bueno, bien que ha tomado la palabra y ha sacado el tema de la inmigración y de la inmigración. A ver, el enfoque del Partido Socialista es un enfoque sostenible de gestión de fronteras. Movilidad ha habido siempre. Antes he sacado una lámina neolítica. O sea, los sapiens hoy en día venimos de África. Siempre ha habido movilidad, ¿de acuerdo? Y la va a seguir habiendo. Y sobre todo cuando hay desigualdades en el mundo y cuando hay violencia y cuando hay gente que huye por razones políticas o de credo o afectivas o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en la Unión Europea con la puerta abierta, pero hay que hacerlo de una forma medida. Claro, no puedes de repente meter 12 millones de personas de golpe en Cádiz, ¿no? Porque sería una locura. Hay que hacerlo de una forma sostenible y razonable. Y ahí es donde está la negociación con el resto de Estados miembros. Claro. Entonces, unos siempre van a tender a que entre más gente y otros a que entre menos. Pero ahí entra un factor también que es el racismo. Y pensad, os voy a dar un ejemplo para esto que se va a entender muy bien. Cuando llega la guerra de Ucrania, Putin entre sus planes tenía, primero, que los Estados miembros iban a pelear entre ellos de qué hacían con Ucrania. Si la dejaban morir y seguían comprando gas a cascoporro, porque dependíamos del gas ruso y del petróleo ruso, recuerdo, ya se ha subido la factura de la luz, ya han subido los precios de todo, y la gente se quejaba muchísimo con los precios, pero porque empieza la guerra. ¿Vale? Algunos decían, pues ya no voto a los socialistas porque han subido mucho los precios. Hombre, hemos hecho un montón de políticas activas para que los precios no se noten tanto, entre ellos la desconexión ibérica, ¿no? O sea, si la factura de la luz viene incluido el gas de Rusia, no queremos pagar ese tramo. Y esa es la desconexión ibérica. Y fue complicado, ¿eh? ¿Os acordáis cuando dijo Pedro Sánchez, me voy a que me dé el aire? ¿No? Eso es una silla vacía, que se dice en Europa. Y dicen, ostras, que se ha levantado uno del Consejo. No podemos seguir. Dijo, voy a que me dé el aire, porque dijo, yo no estoy pagando gas ruso. O sea, desde 100 euros de la factura de la luz, 80 son de gas ruso, perdonad, pero yo no uso gas ruso. A mí me sacáis de esta. Y entonces la factura de la luz hizo ¡guas! Y bajó de forma drástica. Esas son formas de hacer políticas activas cuando vienen mal dadas. Pero volviendo al tema,
Una de las ideas de la guerra híbrida de Putin es: abre una guerra, se pelean entre ellos y una de las consecuencias es que mucha gente de Ucrania va a salir. Y a Europa, cuando le vienen muchos inmigrantes, tienen una crisis. Y él planeaba, Putin, una crisis de inmigración. ¿Y pasó algo? No pasó nada. La gente dijo, que vienen ucranianos, vamos a ayudarlos. Y hubo hasta taxistas que cogieron el taxi y fueron hasta allí para traerse gente, ¿os acordáis? Un montón de gente que viene en autobús, de cualquier manera. Pero cuando viene gente del Magreb, ¿por qué la gente se pone tan resistente? Mucha gente me decía, pero si son normales. Tela, dice, es que he traído a casa a 2 personas, a 2 chavales de Ucrania, que 5 días después habían ido a Canarias porque hay una comunidad muy grande. Decía, traído a 2 chavales, son normales. Yo decía, pero tío, se me cae el teléfono. Dice, vienen con móviles y son normales. Digo, pero ¿tú qué piensas que a la gente de fuera de tu planeta? O sea, fuera de Madrid, ¿qué pasa? Que van con lanza, ¿no? Pues eso es un caso de racismo, claro. Si vienen del Magreb, de África o del sur, hay que cerrar la puerta. Si vienen de Ucrania, como son blanquitos y tienen móviles, nos parece muy bien. Entonces, bueno, también hay que plantear ese tema en el tema de la inmigración. También hay que pensar en una Europa multicultural y hacer mucha didáctica de la inmigración y reducir los niveles de racismo que hay, que son salvajes. Eso sí, en España tenemos 8 millones de personas por ahí, cerca. Hace poco el que fue secretario de Estado de Inmigración me dijo que 4 millones y pico, pero yo me fío de los datos de Miguel Fonda, que me dice que son 8 millones de personas bastante bien integradas en España. Y en el resto de la Unión Europea, si hablamos de 500, 600 millones de personas, que son 15 millones que entran por una frontera. Si es que es un porcentaje tan pequeño, ¿no? Y además es gente que aporta. Sí, mirad, el metro de Nueva York, tanto que le gusta a la derecha Nueva York, las peliculitas de los 80. Dices, pero si no hay más que ver la riqueza cultural y económica que ha traído una emigración a Estados Unidos, y se ve en esa ciudad que es como la Nueva Babilonia, ¿no? Culturalmente y económicamente. Entonces, bueno, es eso. El marco que planteamos los socialistas es un marco basado en responsabilidad, en solidaridad, ¿vale? Solidaridad compartida y que sean soluciones y no vallas, ¿no? Algo sostenible y no poner puertas al campo, que es algo absurdo. En los principios de subsidiariedad que reinan en la Unión Europea, cuando tú le das a un Estado miembro una dotación presupuestaria, que la puede usar para muchas cosas, si hay una que es para, por ejemplo, inmigración, se puede usar para crear mejores condiciones de acogida y crear buenos espacios de acogida, incluso buenos hoteles, o espacios de acogida para la gente que llega, hospitales, etcétera, etcétera, o lo puedes gastar en pelotas de goma para la policía, que es lo que hizo Feijóo, lo que hizo Rajoy en su día. 800 millones de euros que dijo, para que no vengan nadando, los equipamos con pelotas de goma. O sea, esas son las políticas que pueden hacer unos y otros con el mismo dinero de la Unión Europea, ¿vale? Salvo que lo pongan en un reglamento muy claro de tienes que usarlo para esto, como está pasando con los fondos NextGen, que te dice, tú no puedes usar este dinero para poner farolas, o para construir un Bernabéu, ¿vale? Lo tienes que hacer para algo que nos lleve al futuro, ¿vale? Entonces hay ciertas cosas que se ponen muy claras, pero otras no, entonces depende de quién lleve los presupuestos. Me faltaba una cosita de Madrid, que me habías dicho cosas que paga el Ayuntamiento de Madrid como el achatarramiento. Todo eso tiene que ver con el Ministerio de Industria. Y además mucho dinero de esos achatarramientos, casi todo, viene de la Unión Europea, ¿vale? Que tiene que ver con la transición. Pero ¿qué está pasando con Madrid y la Comunidad de Madrid? Que ellos gastan cero, viene el dinero de su sanchidad, como ellos dicen, pero luego ponen la etiqueta de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, lo cual es fraudulento. Y en muchas obras que visitas, que tienen que poner la placa con fondos de la Unión Europea, Ministerio de España, dicen sí, lo hemos puesto, y cuando vas a ver está la placa caída. O sea, está el cartelón, lo tienen tirado en el suelo. O sea, hasta ese punto llega. Entonces, su obligación de dar publicidad a aquel dinero de la Unión Europea lo están escatimando. Pero si cuando el gobierno de España fue a intentar que llegaran los fondos europeos, los primeros que pusieron palos en la rueda fue el Partido Popular, que no quería que llegasen los fondos europeos, y ahora intentan que no se note que han llegado los fondos europeos. Y en muchos pueblos, Boadilla, que se ha sacado 18 millones, gobernado por los populares, es como el alcalde, como, mira qué bien, me ha salido todo tal, pero ¿de dónde llegan esos fondos? ¿Quién los ha negociado? Pedro Sánchez, la ministra que teníamos de Economía, que era fabulosa, que es una persona que dice, yo quiero 10.000 euros, dice, sí, pues te voy a dar 50.000. O sea, me fío tanto de ti que no solo 10.000, te voy a dar 50.000, encima te voy a dar las llaves de casa, la del coche, ¿vale? Nadia Calviño era una persona muy de fiar en temas de fondos, y gracias a ella y al gobierno de Pedro Sánchez hemos tenido ya 3 pagos de la Unión Europea, que somos, o sea, la Unión Europea no te lo da porque sí, te lo da, cumples, y cumples, te vuelve a dar. Ya tenemos 3 pagos y la última adenda, o sea que lo estamos haciendo de una manera brillante. ¿Cuál es el siguiente bulo? Empezar a decir, a manchar. Que hay casos de corrupción con los fondos europeos, que hay cosas que se tienen que devolver, que a los ayuntamientos hay algunos que no les llega.
yo le voy a decir, si no haces bien el proyecto no tendrás los fondos, guapi, tienes que hacerlo bien. Claro, si pintas un patito y lo escaneas como proyecto te van a responder que no. Es que está pasando en algunos ayuntamientos, que hacen los proyectos mal para decir, me los han denegado, Sánchez no me da el dinero. No, perdona, había 18 millones. El Ayuntamiento de Madrid, el 100% de lo que ha pedido se lo han dado, ¿vale? Y de eso están viviendo, de fondos europeos. Creo que me estoy pasando, perdón. Gracias. No, es que no me habéis dejado casi trabajar ni bien. Esto ha sido una cuestión de... Somos muy moderados. Sí, sí, y tú que tampoco dejas de hablar. Se nota que eres profe, porque vamos. Pero ha estado bien porque no hemos dormido. Claro, yo que estoy controlando a todas aquí, nadie se ha quedado ahí traspuesto, para que luego digan que si los mayores nos quedamos ahí traspuestos. Pues no, es un tema importante, interesante, tenemos la misma, y ha sido un placer, ¿no? En este debate que hemos tenido, bueno, un debate, tú le has dado ahí, prácticamente ha hablado todo el mundo. Y el coloquio ha sido muy sí, muy y se ha dejado hablar a todo el mundo y no se ha puesto ninguna pega. Por eso digo que ha sido un encanto, que no... Pues nada, de aquí a la próxima, a votar. A votar. No les estaba... Hombre, que tiene un mérito. A estas horas.